Evangelio de hoy martes 25 de febrero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 9, versículo 30 al 37. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó de qué discutíais por el camino. Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Marcos nos presenta una escena profundamente reveladora del corazón de los discípulos y de la enseñanza de Jesús sobre la humildad y el servicio. En el camino hacia Jerusalén, Jesús por segunda vez anuncia su pasión y resurrección. Pero sus discípulos, en lugar de comprender la magnitud de sus palabras, están inmersos en una discusión sobre quién de ellos es el más importante. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia actitud ante el seguimiento de Cristo. Con demasiada frecuencia, incluso dentro de la comunidad cristiana, podemos caer en la trampa del reconocimiento y el estatus, olvidando que el mensaje central del Evangelio es el amor y la entrega a Jesús. Con su infinita paciencia, no regaña a los discípulos con dureza, sino que les da una lección a través de un gesto simbólico. Toma a un niño, lo pone en medio de ellos y les dice que quien recibe a un niño en su nombre lo recibe a él y al Padre. Este gesto tiene un significado profundo en la cultura de la época. En el mundo antiguo, los niños no tenían el estatus ni la importancia que hoy les damos. Eran considerados los más débiles y dependientes. Al poner a un niño en el centro, Jesús está invirtiendo las prioridades del mundo. El más grande no es el que tiene más poder, sino el que sirve con humildad. En la lógica del reino de Dios, la verdadera grandeza no se mide por los logros personales o el reconocimiento social, sino por la capacidad de amar y servir a los demás sin buscar recompensa. Jesús mismo es el mayor ejemplo de este principio. Él, siendo Dios, no se aferró a su condición divina, sino que se hizo siervo, humillándose hasta la muerte de cruz. Su vida es la manifestación del amor absoluto, que no busca ser servido sino servir. Nos enseña que el camino del discípulo no es el de la gloria terrenal, sino el de la entrega y la donación total. Este mensaje desafía nuestra mentalidad actual, en la que el éxito se mide por el reconocimiento y los logros individuales. Desde pequeños, nos enseñan a competir, a destacar, a ser los mejores. Nos formamos en un mundo donde ser grande significa tener poder, influencia y riquezas. Pero Jesús nos muestra otro camino, uno que va en contra de la lógica del mundo. El camino de la pequeñez, del servicio, de la humildad. El peligro del orgullo y la ambición no es solo algo externo,
sino que anida en el corazón de cada uno de nosotros. A veces buscamos ser reconocidos por nuestras buenas obras. Deseamos que nos valoren por lo que hacemos. Incluso en la vida espiritual, podemos caer en la tentación de querer sobresalir, de compararnos con los demás, de medir nuestra fe con parámetros humanos. Pero Jesús nos invita a mirar con otros ojos. En el reino de Dios, los últimos son los primeros. La actitud de los discípulos nos muestra que aún tenían mucho que aprender. A pesar de haber estado tanto tiempo con Jesús, todavía pensaban en términos de poder y grandeza terrenal. Sin embargo, este pasaje nos da esperanza, porque demuestra que el camino de conversión es un proceso. Dios tiene paciencia con nosotros, nos enseña con amor y nos da oportunidades para cambiar nuestra forma de pensar. Acoger a un niño en nombre de Jesús significa abrir nuestro corazón a los más pequeños, a los que no cuentan, a los marginados. Es aprender a ver el rostro de Cristo en los pobres, en los débiles, en los que el mundo desprecia. No basta con ser buenos con quienes nos pueden devolver el favor. El verdadero amor cristiano es aquel que se entrega sin esperar nada a cambio. El servicio al que Jesús nos llama no es un acto ocasional de caridad, sino un estilo de vida. Es hacer del amor una actitud cotidiana. No solo en los grandes gestos, sino en las pequeñas cosas. Escuchar con paciencia, ayudar sin que nos lo pidan. Perdonar sin rencor, tratar a todos con respeto y dignidad. En estos pequeños gestos de amor se construye el reino de Dios. Cuando Jesús nos dice que quien acoge a un niño lo acoge a Él, nos está revelando un misterio profundo. Dios se identifica con los más pequeños. No se encuentra en los grandes palacios ni en los círculos de poder, sino en los que no tienen voz, en los que sufren en silencio, en los que el mundo ignora encontrar a Cristo. En estos hermanos nuestros es una de las mayores revelaciones de la fe. Este Evangelio nos invita a revisar nuestra manera de vivir el discipulado. ¿Estamos realmente siguiendo a Jesús o solo buscamos nuestros propios intereses? Nos preocupamos más por nuestra imagen que por el servicio desinteresado. ¿Vivimos con humildad o caemos en la tentación de la soberbia? Estas preguntas nos desafían a transformar nuestra vida y a alinearnos con el verdadero mensaje de Cristo. La enseñanza de Jesús no es solo teoría, es una invitación a la acción. Nos desafía a vivir de manera diferente, a ser testigos del amor en un mundo que valora lo opuesto. No es fácil, porque va contra nuestra naturaleza egoísta. Pero con la gracia de Dios, podemos aprender a amar como Él nos ama. En un mundo obsesionado con el éxito, Jesús nos llama a valorar lo pequeño. En una sociedad que premia a los poderosos, Él nos invita a hacernos servidores. En una cultura que busca la gloria personal, Él nos muestra que la verdadera grandeza está en la humildad. Seguirlo significa estar dispuestos a nadar contra la corriente, a vivir según sus valores y no según los del mundo. Este pasaje también nos recuerda que la conversión es un proceso. Los discípulos no entendieron la enseñanza de Jesús de inmediato. Pero con el tiempo, sus corazones fueron transformados. Pedro, quien en este momento todavía pensaba en términos de poder, más adelante aprendió a servir hasta el punto de dar su vida por el Evangelio. Esto nos anima a no desanimarnos en nuestro camino espiritual. Dios trabaja en nosotros, nos moldea.
poco a poco y nos ayuda a crecer en el amor verdadero. Pidamos al Señor la gracia de comprender y vivir este mensaje. Que podamos ser discípulos humildes, dispuestos a servir sin buscar reconocimiento, a amar sin esperar recompensa, a vivir con el corazón centrado en los valores del reino. Que en cada pequeño acto de amor podamos encontrar a Jesús y construir, con nuestra vida, un testimonio auténtico del Evangelio. Que esta enseñanza de Jesús nos ayude a transformar nuestro corazón y a vivir con mayor generosidad. Que aprendamos a encontrar la verdadera grandeza en la pequeñez, la verdadera felicidad en el servicio y la verdadera gloria en la humildad. Solo así podremos ser verdaderos discípulos de Cristo y experimentar la alegría del reino de Dios en nuestra vida. Cuando Jesús habla de recibir a un niño en su nombre, también nos está llamando a recuperar la sencillez y la confianza que los niños tienen. Un niño no tiene pretensiones de grandeza, no busca imponerse ni competir, sino que confía plenamente en quienes lo cuidan. Así debemos ser ante Dios, humildes, confiados, sin orgullo ni doblez. Jesús nos muestra que el reino de Dios pertenece a quienes se hacen pequeños y confían en Él con un corazón puro. En nuestra vida diaria, muchas veces perdemos esa sencillez y nos preocupamos por cosas superficiales. La imagen que proyectamos, el reconocimiento de los demás, los logros personales. Pero Jesús nos invita a mirar más allá de lo externo y a enfocarnos en lo esencial, el amor a Dios y al prójimo. Nos llama a dejar de lado la comparación con los demás y a centrarnos en lo que realmente importa, servir con amor y sin esperar nada a cambio. El modelo que Jesús nos ofrece es completamente contrario a la lógica del mundo. La sociedad nos dice que debemos luchar por ser los mejores, por destacar, por sobresalir. Pero Jesús nos dice que la verdadera grandeza está en el servicio. No se trata de quién tiene más poder o prestigio, sino de quién es capaz de amar con mayor generosidad. La medida de nuestra vida no está en cuanto acumulamos, sino en cuanto damos. Este llamado al servicio también nos desafía en nuestra relación con los demás. A veces, queremos ayudar solo cuando nos resulta conveniente, cuando nos sentimos cómodos o cuando recibimos algo a cambio. Pero Jesús nos enseña que el verdadero servicio es desinteresado, que amar implica sacrificio y que la mayor recompensa es la alegría de haber hecho el bien. Servir a los demás con amor es el camino que nos lleva a la verdadera felicidad. Además, Jesús nos muestra que en el reino de Dios los valores se invierten. En lugar de buscar reconocimiento, debemos buscar oportunidades para ayudar. En lugar de querer ser los primeros, debemos estar dispuestos a ponernos al final y dar nuestro lugar a los demás. La humildad no es una debilidad, sino una fortaleza. Solo los verdaderamente fuertes son capaces de renunciar a sí mismos para el bien de los demás. Cuando nos encontramos con alguien que necesita ayuda, nuestra primera reacción debería ser de compasión, no de juicio. Jesús nos invita a ver a los demás con misericordia, a acoger con amor a quienes son rechazados, a tender la mano a los que sufren. Cada persona que encontramos en nuestro
Camino es una oportunidad para servir a Cristo. Porque Él está presente en los más pequeños. En los marginados, en los que el mundo desprecia. El camino de la humildad y el servicio no es fácil. Requiere renunciar a nuestro egoísmo, a nuestra necesidad de reconocimiento, a nuestro deseo de ser los primeros. Pero cuando lo hacemos experimentamos una paz y una alegría que el mundo no puede dar. Servir nos hace más libres porque nos libera del peso del orgullo y nos llena de la gracia de Dios. Jesús nos da el ejemplo con su propia vida. Él, siendo Dios, se hizo pequeño, se humilló y se entregó completamente por amor a nosotros. Su grandeza no estuvo en dominar sino en servir. Nos llama a seguir su ejemplo, a vivir con Él mismo espíritu de entrega y generosidad, a hacer de nuestra vida un don para los demás. Cada día tenemos la oportunidad de elegir. Podemos vivir buscando nuestro propio beneficio o podemos vivir para amar y servir. La verdadera felicidad no está en acumular poder o reconocimiento, sino en dar sin medida, en compartir lo que somos y en hacer el bien sin esperar nada a cambio. Esa es la clave del reino de Dios. Que el Señor nos ayude a vivir con un corazón humilde y generoso. Que podamos ver a los demás con ojos de amor, servir con alegría y seguir el ejemplo de Jesús. Solo así experimentaremos la verdadera grandeza. La que no se mide con los criterios del mundo, sino con los del reino de Dios. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis, deseándote un día lleno de bendiciones.